de la información. Y como pueden ver en nuestra portada, ya se manifiestan los traidores al pueblo, los que no van a asistir, no van a participar, no van a apoyar el gran paro nacional de este próximo 23 de octubre, el próximo miércoles. Faltan 3 días nada más. Por otro lado, también vamos a mostrarles quiénes se suman al paro, porque así como tenemos a los traidores, a muchos conocidos que están buscando, ¿no? Boicotear esta gran jornada de lucha, están otros también que se suman y son contundentes y hacen un llamado a toda la población. Por otro lado, tenemos datos de la gestión del Fujitrol Santibáñez. Terrible, terribles son los números de este tipo, porque cada uno de esos dígitos tiene que ver con nosotros, con la vida, con la integridad, con la seguridad de cada uno de los peruanos. Por otro lado, el Tribunal Constitucional en este momento, como saben, se encuentra en peleas internas, ¿no? En pugnas por ver si apoyan o no apoyan al Congreso en esta demanda que se ha hecho para que el Congreso tenga la razón sobre Inés Tello y Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Justicia. Se acaba de mostrar, se acaba de evidenciar, gracias a Ojo Público, la suma, hermanos, millonaria a nivel del incremento patrimonial de estos señores en solo unos años. En un par de años han aumentado más que el doble de lo que tenían. Ya van a ver a qué cifras hablamos, porque son alarmantes, y eso nos indica claramente que es por eso que no quieren, pues, quieren mantenerse en ese cargo. Y estamos hablando de cargo que le ha otorgado el Congreso Vendepatria. De eso también vamos a conversar. Tenemos otros datos más, incluso vamos a hacer una alerta, hermanos, debido a reuniones que Dina Ercilia Boluarte Segarra ha tenido el día de ayer. ¿Con quién se ha reunido Dina Boluarte? ¿Ah? Están buscando ya planificar la represión contra la gran jornada histórica del 23 de octubre. Entendemos que sí, no hay otro motivo por el cual Dina Boluarte se ha tenido que reunir incluso con miembros, los altos miembros de la policía. Ya lo vamos a ver, vamos a hablar de todo eso hoy día, pedirles a cada uno de ustedes, hermanos, que nos puedan ayudar compartiendo el video, nos puedan ayudar compartiendo la transmisión. No estamos, estamos un poco con la moral caída, hermanos, hemos sido, hemos padecido nosotros ahora también justamente del crimen, ¿no? Me robaron la billetera el día de ayer, donde estaba mi DNI, estaba mi tarjeta, y los delincuentes han utilizado, me han vaciado la cuenta, en otras palabras. He llamado al banco, ya anulé la tarjeta, pero se han llevado todo lo que tenían. Increíble, sinceramente, esta situación. Espero que realmente se pueda hacer algo, ¿no? Para revertir esto. Por ahí me indican que haciendo la denuncia correspondiente se puede, el banco entiende de que hay transacciones, pues, que son inusuales y puede de alguna manera devolverte, ¿no? Lo veo difícil, pero bueno, esa es la situación para todos. Hoy me tocó a mí, en otras palabras, ser víctima de la delincuencia en este caso, ¿no? Cuídense, hermanos. Los colectivos a donde suben, los buses, hasta los taxistas, siempre estén atentos, alertas de lo que pueda pasar en las calles. Bien, dicho eso, vamos ya a comenzar el programa. No podemos igual bajar los brazos, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que igual mantenernos firmes. Yo sinceramente hoy no tenía ganas para nada de salir al aire, pero hay información que dar, y más aún faltando 3 días nada más para esta gran jornada histórica de lucha, ¿no? Y bueno, lo que me ha pasado a mí, felizmente no ha sido violento, ¿no?
nos pasa todos los días a todos los peruanos. A todos nos pasa lo mismo. Bueno, ahí está, listo. En fin, vamos a continuar de todas maneras. Vamos a iniciar con lo siguiente, ¿ya? Porque lo que quería ponerles era en alerta a la información que nos está brindando, en este caso, el periodista Carlos Viguria, periodista reconocido, que bueno, tiene su posición, la entendemos, no la compartimos, pero hay datos que son relevantes y necesarios que ustedes lo sepan, que nosotros lo sepamos como pueblo. Miren, ¿qué dice el periodista Carlos Viguria? Interesantes reuniones que ha tenido la presidenta esta mañana. Bueno, para nosotros ustedes saben que es la usurpadora. Esto es de ayer, ¿ya? Por varias horas se registra actividades con el ministro del Interior, Santibáñez. También se ha reunido con Sanabria. Que es el comandante general de la policía, y con Óscar Arriola, ¿no? Jefe del Estado Mayor de la Policía. Claro, estos vinculados con Chibolín, ¿no? Se registra también a Daniel Maurate, ministro de Trabajo. En el caso de Santibáñez, se extendió por 1 hora más la reunión que han tenido. Arriola, Sanabria y Maurate se retiraron antes. Entonces, yo desde ahora, hermanos, les aviso, ¿no? Fíjense, por favor, Maurate, ministro de Trabajo, se ha reunido con Dina Boluarte el día de ayer desde la 1 de la tarde hasta las 4:30. Santibáñez, ministro del Interior, se ha reunido con Dina Boluarte desde la 1 hasta las 5. Santibáñez. Sanabria, comandante general de la PNP, se ha reunido con Dina desde la 1 hasta las 4:30. Y Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, se ha reunido también desde la 1 hasta las 4:30. ¿Qué están planificando, compatriotas? ¿Qué es lo que están buscando hacer? Alertando para tumbarse el paro con el ministro de Trabajo para ver a quién puede comprar, y luego también con la policía, con Santibáñez, ¿no? También se registraron reuniones con Morgan Quero, el de Educación, con el ministro Arana, que es el de Justicia, y con Astudillo, que es el ministro de Defensa, ¿no? Que actualmente está siendo bastante cuestionado por el tema de la compra de estos aviones. Lo mismo con Santibáñez, por todos estos escándalos que nos tiene acostumbrado, todo este show de este Fujitrol Santibáñez. Ahí está, Astudillo se reunió con Dina el día de ayer desde la 1:30 hasta las 5. Ministro de Defensa, ojo, y recuerden que estamos en estado de emergencia y las Fuerzas Armadas están en las calles. Lo mismo Arana, que es el ministro de Justicia, ¿ah? de 1:20 a 5. Y Morgan Quero, que es el ministro de Educación, de 1 a 4:30. Bueno, esta es entonces la situación. Y por último nos dice que ayer la única actividad oficial pública de la usurpadora es la del Congreso Anual de Derecho Registral. Es decir, ayer todo lo que ha hecho Dina Boluarte ha sido planificar con el ministro de Defensa, ministro de Justicia, ministro de Trabajo, con el ministro del Interior, lo que se viene. Bien, por ese lado ya está la información. Y oh sorpresa, hermanos, después de estas reuniones que Dina ha tenido, que han visto, muchos han durado más de 2 horas, ya comenzaron los traidores al paro. ¿Quiénes son los primeros que ya han bajado los brazos? Bueno, como no podía ser de otra manera, los que también terruquearon al presidente Castillo, el SUTEP. Qué pena por el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú. Justamente por eso el presidente Castillo impulsó lo que conocemos como la FENATE Perú, ¿no? La Federación Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero
el SUTEP, que lo maneja Patria Roja, que de patria no tiene nadie, son unos vendidos, que manejan, como saben ustedes, la derrama magisterial, un banco prácticamente, no es un banco, no es un banco, con el sueldo de los profesores, se hacen ricos, como siempre. Vamos a escuchar lo siguiente, hermanos, ¿ya? Esto es después de las reuniones que DIN ha tenido justo con el ministro de Trabajo. Atención, por favor. Damos lectura a un comunicado del SUTEP que ha decidido suspender la medida de lucha que sostenían. Esta huelga escalonada que anunciaban en varias regiones ha quedado en pausa. El gremio estará alerta, dice, para garantizar el cumplimiento total de las propuestas. Las bases del SUTEP acordaron suspender la huelga nacional escalonada que se desarrollaba en diversas regiones del país, luego que el Ministerio de Educación se comprometiera a incrementar el presupuesto para el sector educación a un mínimo de un 5.1% del Producto Bruto Interno, así como a mejorar las condiciones laborales de los maestros y auxiliares como consecuencia de esta medida de fuerza. La suspensión de la huelga fue debatida y adoptada por las bases del SUTEP en reuniones virtuales con sus dirigentes regionales presentes en Lima, en la Quinta Asamblea Nacional de Delegados. Fue luego de una reunión con el ministro de Educación, Morgan Quero, viceministras y funcionarios del ministerio, a la que asistieron dirigentes nacionales y regionales del SUTEP, encabezados por el secretario general Lucio Castro, quien dijo que la huelga logró avances en la lucha que no ha terminado. ¿A qué se hará seguimiento? ¿A qué se compromete el gobierno de acuerdo a las propuestas? 1. Asignación del 5.1% del PBI a educación en el 2025, asegurar los saldos presupuestales para el pago de la deuda social, un decreto supremo para el pago del bono de 380 soles a docentes y auxiliares logrado en negociaciones colectivas, el incremento de propinas a promotoras de PRONOI de 500 a 1.025 soles, incremento de 200 soles en marzo del 2025 para auxiliares, duplicación de vacantes para hijos de docentes de beca 18, el pago por escolaridad de 400 soles para docentes que serán nombrados en diciembre de este año, asignaciones a maestros de zonas rurales, frontera y BRAE, zona de frontera no crítica de 100 a 200 soles, zona frontera crítica de 200 a 400, zona rural tipo 2 de 100 a 200, zona rural... Bien, por eso se reunieron, pues, como les decía, Boluarte, el ministro de Trabajo, el ministro de Educación. Lo primero que han hecho es comprarse nuevamente al SUTEP. Sí, señores, el SUTEP de Patria Roja ya negoció, ya transó, sus dirigentes han aceptado y han suspendido la medida de lucha, han suspendido la protesta, la huelga, faltando 3 días para la gran jornada nacional. Yo hago un llamado desde aquí a mis colegas, ustedes saben que yo soy profesor de carrera, a mis hermanos maestros, por favor, ustedes que son las bases, no traicionen a su pueblo. El maestro luchando también está educando. Y recuerden el lema del SUTEP, ¿no? Servir al pueblo de todo corazón. No sigan esa línea entreguista y traicionera de los dirigentes. Por favor. Todos, absolutamente todos los peruanos tenemos dentro de nuestra familia un maestro, una maestra. Ustedes lo saben bien, hermanos que me están escuchando en este momento. Tal vez ustedes mismos lo sean. En mi casa, mi papá, docente, mis tíos docentes, tanto de parte paterna como materna. Tengo primas que son docentes. Cada uno de ustedes tiene un profesor en la familia. Por eso también fue el apoyo masivo en el 2021 al presidente Castillo, ¿no? Porque los profesores están en todas partes del Perú. Entonces yo voy a los profesores de base, ¿no? A los hermanos que día a día salen a cumplir su labor. No traicionen a los niños que ven, a los adolescentes con los cuales trabajan, o incluso a algunos infantes, los que están en nivel inicial. Estamos viviendo un momento histórico.
Y necesitamos a los trabajadores en la educación que se sumen a la lucha del 23 de octubre. Si estos dirigentes traicionan, la historia los va a juzgar. Pero tienen ustedes el poder, hermanos. Ustedes conocen la realidad, saben lo que es vivir en el Perú. Están constantemente con los niños. Y cada niño es un reflejo de cómo están las familias en el Perú. No traicionen, por favor. Pero ellos no son los únicos. La reunión de Dina Boluarte con los demás ha servido para buscar tumbar a como dé lugar el movimiento popular. Santibáñez, el Pujitrol, hoy, luego de recibir las directivas de Dina Boluarte, se ha reunido con un grupo de dirigentes y dicen que no van a acatar la paralización. Ahí está. Ministerio del Interior, con Santibáñez a la cabeza, asegura que gremios formales no acatarán la paralización. Lo que no entiende Santibáñez es que en el Perú todos los que conformamos la población económicamente activa, en un 80% somos informales, Santibáñez. La informalidad en el Perú no es porque uno quiera, todo lo contrario. Todos nosotros como peruanos tendríamos que tener un derecho humano, que es el derecho al trabajo. Derecho al trabajo. Un trabajo digno, bajo una sociedad digna y un sistema digno, que no lo hay ahora. Por eso ven ustedes, el 80% de los que trabajan en todo sector en el Perú es precario, no tiene vacaciones, no tiene CTS, no tiene seguro, escolaridad, gratificación, no tiene un horario fijo, está expuesto a lo que venga. Entonces, Santibáñez, no busques burlarte más, ni siquiera has pedido perdón por la humillación que le has hecho a la familia de Iván Quispe Palomino. Pero atención, hermanos. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se reunió con representantes de distintos gremios de transporte formal para abordar acciones de lucha contra la extorsión. En el encuentro, los transportistas que participaron afirmaron que no acatarán la paralización convocada para este 23 de octubre. Bueno, una vergüenza total, ¿no? Una vergüenza total de, repito, estos vendidos, lamentablemente. Qué pena que así de esa manera traicionen a la patria. Estos señores que se dicen ser formales. Y es oficial, acá van a ver ustedes ahora la página oficial del Ministerio del Interior. Ahí la tienen. Esta es la página oficial del Ministerio del Interior. Dice lo siguiente, ¿no? Que los transportistas formales le dicen no al paro. El Fujitrol Santibáñez, junto a altos mandos de la PNP, sostuvo una reunión con representantes del gremio de transporte formal y acordaron que no acatarán el paro el 23 de octubre. Y ahí lo tenemos, ¿no? En la cita se propusieron alternativas de solución contra la extorsión a través de una labor articulada que se darán a conocer los próximos días. Si alguno lo reconoce, alguno de estos dirigentes, ahí lo tienen. Ahí están. Todos los días, asaltos, robos, no nos aseguren absolutamente nada, en ningún lugar. Y sinceramente, haber dirigentes, haber peruanos en general que se sienten con Santibáñez es una vergüenza. No hay dignidad. Pero no importa, porque si este es el lado negativo, van a ver ustedes ahora el lado positivo. Porque así como están los dirigentes vendidos, están los dirigentes que realmente sí van a apoyar y que se ponen la camiseta de la patria.
Incluso les comunico, y esto es histórico, la Federación Nacional de los Familiares de los asesinados y heridos en las protestas sociales se suman a la lucha. Fíjense, nuevamente el sur dando el ejemplo, nuevamente los hermanos de Puno, de Ayacucho, de Huancavelica, de Junín, de Arequipa, de Cusco, muestran el camino. A pesar de que Lima no apoyó, no se sumó, no se solidarizó, incluso los terruqueó, muestran nuevamente ese valor de ir contra la corriente, ¿no? Recuerdo que la primera vez que llegué a Puno fue en un contexto de persecución judicial que yo estaba viviendo. Habían denunciado como coautor o autor intelectual de las protestas que se habían desarrollado ahí en Puno. Fui para allá a tratar de enterarme a profundidad, y lo que me dijeron los hermanos puneños la primera vez que llegué por allá es: tranquilo, Pavel, aquí todos somos rojos, con una sonrisa, claro está, ¿no? Y entendí, y lo tengo claro completamente, que ser rojo en Puno significa ser rebelde, no dejarte pisotear, no ser un sumiso lacayo del orden establecido, tener valía, no pedir nada de rodillas. Ser rojo es luchar por la justicia, en contra de los corruptos, hacer defender tu comunidad, tu tierra, tu suelo, tu cultura. Y en este caso, la consecuencia es evidente, ¿no? Los familiares de las víctimas en protestas en Puno y a nivel nacional se sumarán al paro, que, ojo, no es de transportistas, es el paro de la ciudadanía y la población. Todos nosotros estamos a la merced, a la disposición de la delincuencia común y a la vez también a la delincuencia de saco y corbata que está en el gobierno actual. Ahora bien, familiares de víctimas entonces se suman al paro para exigir justicia por fallecidos. Delegaciones que participarán en las protestas de los transportistas ya viajaron a Lima para apoyar la medida. Raúl Samillán sostuvo que el gobierno de Dina es un desastre. El hermano que ven en pantalla es un hermano puneño, juliaqueño. Yo tengo de verdad el honor de conocerlo, de haber hablado con él, de haber compartido marchas. El hermano Raúl Samillán, que es a la vez hermano de sangre, ¿no?, de Marco Antonio Samillán, médico internista. El 9 de enero del 2023 estuvo ayudando, apoyando como médico a los heridos. El hospital de Juliaca había colapsado y en la puerta llegaban muchos. No podían ni siquiera estar en los pasadizos. Y ahí estaba trabajando, dando todo de sí, el joven Marco Antonio Samillán. Y la policía lo reventó a balazos por la espalda a un médico con la indumentaria en la puerta del hospital. Lo tuvieron que trasladar a emergencias, pero ya era demasiado tarde. Se suman al paro, hermanos. Los familiares de los fallecidos en Puno durante las protestas contra Dina Boluarte se sumarán al paro de transportistas el 23 de octubre y exigirán justicia por la muerte de sus seres queridos, además de sanción para todos los responsables en el marco de un encuentro que sostendrán con Amnistía Internacional el 29 del presente mes. Las delegaciones que partirán en la movilización ya viajaron a Lima, donde se reunirán dirigentes de las regiones donde también las Fuerzas Armadas provocaron muertes. En este momento, eso es lo que ha dicho Raúl Samillán, el hermano,
En este momento compartimos el mismo dolor. Los transportistas están sufriendo lo que significa perder un amigo y un ser querido. Nosotros también estamos dolidos porque mataron a nuestros parientes. En medio de estas circunstancias, el único enemigo es el gobierno de Dina Boluarte. Por eso estaremos presentes en las movilizaciones, en la movilización anunciada. Bien, ahí lo tienen, ¿no? Un ejemplo de consecuencia, hermanos. Ejemplo de consecuencia. Pero no solamente son ellos que sí se suman. Hay, felizmente aún, dirigentes inquebrantables. Paro nacional este 23 de octubre va sí o sí. El gobierno ha hecho poco o nada por resolver las muertes. No tiene ningún tipo de interés. Un desprecio total por la ciudadanía. ¿Qué se van a meter ellos a defendernos de los delincuentes? Si ellos son delincuentes y han asesinado al pueblo. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, ANITRA, calculó que el transporte urbano paralizará en su totalidad en Lima Metropolitana y en el Callao. El paro nacional convocado para este miércoles 23 de octubre se llevará a cabo sí o sí como respuesta a la desidia del Ejecutivo y Legislativo por frenar la alta criminalidad que azota al país y la crecida de organizaciones delictivas. Así lo confirmó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, tras informar que su gremio se adherirá a esta medida de fuerza como protesta por el fallido estado de emergencia y la continuación del sicariato y extorsiones en Lima Metropolitana y el Callao. Yo creo, al final, que el transporte urbano va a finalizar también sus labores debido a la coyuntura. Será la explosión del pueblo peruano al ver que el gobierno ha hecho poco o nada por resolver los problemas de muerte, extorsiones que vienen dándose contra los transportistas y contra el pueblo en general. No hemos visto que haya desarticulado las bandas criminales que han extorsionado a los transportistas. Por lo tanto, ya su fecha límite se ha cumplido y el transporte urbano se pondrá de pie el día miércoles 23 de octubre. Bien, ahí lo tienen, hermanos. Entonces, el paro más fuerte que nunca, a pesar de que estén buscando comprar dirigentes, a pesar de que estén buscando, como ustedes ya saben, tumbarse marchas, comprando conciencias. Es importantísimo todo ello. Y justamente te quiero mostrar datos reales, concretos, fidedignos, en relación a Santibáñez como ministro del Interior, que tiene que ver con el orden interno. Independientemente ya de su aspiración a ser presidente, hemos visto cómo ha negociado su puesto, que ha sido pues vergonzoso, ¿no? De parte de Santibáñez. Hay datos concretos, que lo van a ver a continuación. El dato mata cualquier historia. Bien, antes de continuar, ya vamos media hora de programa. Vamos a leer algunos comentarios. Pedirles que por favor también puedan ayudarnos compartiendo el video, compartiendo la transmisión. Estamos en una situación bastante complicada. Como les decía al inicio, estoy ahora sin DNI, en pleno estado de emergencia. Y con mi cuenta bancaria en cero. En cero. Pero repito, esto es parte de la estadística, ¿no? Por favor apoyen, compartan el video, compartan la transmisión. Acá también hay una cuenta en Yapi Plin, 923-913-651. Voy a leer los comentarios y seguidamente vamos a mostrar datos en relación al sinvergüenza de Santibáñez. A ver, muy bien. Por acá, Guillermo, gracias hermano Guillermo por el apoyo, nos dice:
Por favor, Pavel, haz una serie de programas sobre las compañías mineras. Quiero saber cuánto le pagan al país al explotar nuestro oro. Gracias por esa recomendación. Es un tema pendiente. Hay varios temas pendientes. A mí me interesa mucho mostrar, por ejemplo, cuáles son los proyectos de ley que presentó el presidente Castillo y que el Congreso lo archivó, o cuáles son las obras que se iniciaron en la gestión del presidente Castillo y que Dina Boluarte, por ejemplo, está usurpando. Uno de esos casos son los colegios del Bicentenario. Todo colegio que Dina va a inaugurar ha sido eso planificado, organizado, programado, proyectado, presupuestado con el presidente Castillo. El tema de las minas también, ¿no? Porque hay toda una narración, una historia que se nos ha vendido, donde se nos dice que la mina trae trabajo, trae desarrollo, que el sector minero aporte en cantidad, pero cuando yo he estado en Puno, ustedes saben que está La Rinconada, conversando con hermanos mineros, con hermanos del RUR, me dicen eso es falso completamente. Estas compañías extranjeras de acá del Perú se llevan pues la roca, pagan un impuesto acá, pero cuando se van a sus países, como el mineral llega a Canadá, a China, Europa, lo procesan allá y lógicamente cuando es procesado y es dispuesto como oro, tienen que pagar un impuesto en su país. Entonces, ¿qué hacen? Le piden al Estado peruano que le devuelva el impuesto, porque no van a pagar doble, pues, ¿no? Y el Perú les devuelve. Incluso con datos que me hicieron ver, estos últimos años la devolución ha sido mayor. Nadie sabe cómo, pero han devuelto más de lo que supuestamente han dejado las minas acá. Eso es increíble. Ese tema, hermano, tú sabes que un país como el Perú no somos soberanos de nuestros recursos, son los contratos ley, ¿no? El saqueo viene desde 1532 con la llegada de los invasores españoles, ¿no? Y se mantiene hasta ahora, día y noche, sin parar. Oro, plata, cobre, zinc, estaño, petróleo, gas, litio que se viene ahora con fuerza. Gracias por la sugerencia. Bien. Saludos a Margarita Sotomayor, a Juliana Larico, a Blanca Zulema, gracias por estar en la moderación, a Nelly Puerta, Guamán, buenas noches mi querido Perú y Prensa Alternativa, muy buenas noches. Andrew Love, el cono este nunca sale, nos dice, aunque yo he visto a los hermanos de Ate Vitarte y de Chosica estar ahora convocando, yo creo que en el paro que ha habido en este último 10 de octubre, muchos compatriotas me enviaban sus videos in situ en el lugar y yo le estaba compartiendo. Y sí habían compatriotas de Ate Vitarte, que es el cono este. Pero bueno, el paro va, el que tiene dignidad saldrá a marchar. Exacto. Perico León. Muy bien. Pablo Puma, la protesta es un derecho. De acuerdo, hermano. Dani nos dice, Fanny, perdón, dirigentes del SUTEP, vergüenza nacional completamente. Ya han demostrado. Su derrotero en los últimos años ha sido de vendehuelgas, entreguistas, de soplonaje. Esos mismos dirigentes del SUTEP, al final, al presidente Castillo lo acusaban de ser del Movadef. Terrible. Hermano Wilson, saludos acá desde Santa Isabel también, acá en Caraballo. Abrazo vecino. Raúl Arias, saludos, hermano. Palacho Chino también. Un gran saludo para todos, por favor, para cada uno de ustedes que está presente. Nos dice por acá Julio El Piurano, en Piura, proyecto minero, el Algarrobo quiere desaparecer el pueblo de Tambo Grande. Es el tema minero en el Perú. Cuántos muertos, asesinados, destrucción medioambiental, es terrible lo que pasa en el Perú con el tema de la mina. Gracias, Digna del Pozo, un gran saludo por ahí. Bueno, vamos ya avanzando, hermano, porque se nos gana el tiempo. Claro, Julián Pinto, ¿no? Crédito fiscal, exactamente. Con el tema de la minera. Por acá también nos dice, sigamos al paro, a las calles. Marita, gracias. Claro, por supuesto, estamos en esa lucha. Pablo, buenas noches, saludos de San Juan del Lurigancho, un saludo a los hermanos del distrito más poblado del Perú, más de 1 millón de habitantes, y en San Juan del Lurigancho hay mucha gente combativa, mucha gente patriota, mucha gente consciente, y los esperamos el 23 de octubre.
Muy bien. Gracias, Stephanie, por ese apoyo. Muchas gracias, de verdad lo vamos a... Ahorita estamos en una situación muy complicada. Gracias por el apoyo. Muy bien, se necesita un gobernante que defienda nuestra soberanía, se necesita un pueblo y una constitución que defienda la soberanía, lógicamente con representantes en el gobierno, ¿no? Eso de todas maneras. Muy bien, seguimos en la lucha entonces, hermanos. A ver qué más. Bien, vamos a avanzar. Vamos a continuar con lo siguiente. Por favor, todavía tenemos media hora más de programa. Juan José Santibáñez, ¿no? Porque algunos dicen, no, lo que pasa es que le están haciendo críticas a Santibáñez porque es de Dina. Pero sean objetivos, nos dicen. Sean objetivos, no analicen a Santibáñez, digamos, con rencor, con ojeriza, con inquina, sino muestren. Bueno, te voy a mostrar los datos. Pocos aciertos, muchas fallas. Hermanos, ¿saben cuánto tiempo está en el Ministerio del Interior, Santibáñez? 5 meses. 5 meses. ¿Saben cuántos días? 156 días. Y en 156 días que él está como ministro del Interior, han habido 736 asesinatos. El triple por día. Van 156 días de gestión. Solo en Lima se han cometido 670 asesinatos. Peruanos del pueblo, desprotegidos, a la intemperie, siendo asesinados por sicarios, por delincuentes comunes, por extorsionadores. Ha batido récords Santibáñez. Las extorsiones y el sicariato siguen imparables pese a las medidas sin sentido, ¿no? Como mostrar, por ejemplo, a Iván Quispe Palomino y venderlo como la captura del siglo. Expertos consideran que participación de las Fuerzas Armadas no es la solución. Y esta línea, la línea 111, no sirve para nada. Se ha comprobado en vivo y en directo que un empresario extorsionado ha llamado a la línea 111 y que le han dicho, ya, muy bien, anda la policía. La cosa es concreta en ese sentido, concreta. Para frenar de una vez, o por lo menos detener en cierta medida la extorsión y el sicariato, en este momento, tiene que crearse un equipo especial de fiscales que vean casos de extorsión, casos de sicariato, directo tiene que ser eso. Tiene que haber una reforma en el Código Procesal y el Código Procesal Penal para que acelere. Ustedes saben que los juicios y todo son procesos largos, ¿no? Se pasan años. Acá debe haber en este momento, bajo las circunstancias en las que estamos, una reforma directa, no como lo que quieren hacer ahora de la ley del terrorismo urbano, para que cuando vayas a la marcha te digan, pues no, mire, estás bloqueando, estás tomando, como lo de San Marcos, eres terrorista urbano, 25 años de cárcel. No, compatriotas. Una reforma específica en el Código Procesal, Código Penal para estos puntos. Y tiene que ser drástico. Hasta la pena de muerte debería regresar. Yo sé que no es porque haya pena de muerte, no va a haber delitos, no. Pero tiene que haber severidad directa. Construir un penal de máxima seguridad, donde estén incomunicados completamente estos sinvergüenzas. Y que comiencen a trabajar. No se puede seguir así. La policía tiene que estar en operatividad. Tiene que crearse dentro de la propia policía un grupo especial de inteligencia que vea estos casos. En vez de estar gastando plata en tanta estupidez, aviones de guerra. A los policías más destacados, con una hoja intachable, se los tiene que llamar a hacer un escuadrón especial. Tiene que hacerse trabajo de verdad de inteligencia. Pero ¿qué lo van a hacer ellos, pues? Y organizarse con la comunidad, organizarse con la población. Las rondas urbanas tienen que desarrollarse, los frentes vecinales de autodefensa también.
Esto tiene que ser un trabajo colectivo, municipalidades, distritales, provinciales, gobiernos regionales, directo con el gobierno nacional, con la policía, y claro, también las Fuerzas Armadas, de todas maneras, pero para cuestiones específicas, patrullando en los puntos rojos. ¿Dónde están las cámaras que tanto hablaba López Aliaga? Vamos a poner cámaras para identificar con inteligencia artificial quiénes son. No hay nada, hermanos. Estamos a la suerte, a lo que venga. Bueno, ¿qué le vamos a pedir también, pues? ¿Qué le vamos a exigir a estos señores si los mismos policías están involucrados en bandas de narcotraficantes, con sicarios, con extorsionadores? Hemos visto lamentablemente cómo policías alquilan sus armas por 50 soles. Por 50 soles. Cae en grupo de extorsionadores, un policía tiene que estar ahí. Cae un grupo de sicarios, un policía tiene que estar ahí. ¿No recuerdan, hermanos, ustedes, cuando atraparon a estos miembros del Tren de Aragua? No sé si ustedes recordarán. Y la periodista le pregunta, ¿no? Cuando le estaban trasladando a este delincuente, ¿y cómo operas? ¿Por qué haces esto? Le pregunta. ¿Y qué dice? ¿Recuerdan ustedes lo que dijo? Pregúntale al gobierno. Pregúntale al gobierno. Es que de verdad terrible. Luego vemos cómo mandan oficiales de la Marina a China para supuestamente firmar pactos para el tema marítimo. Y todos los días están llevándose toneladas de riqueza hidrobiológica del Perú, incluyendo la pota. ¿Y acaso hay protección para el pescador artesanal? No hay nada. En fin, cifras, repito, alarmantes, totalmente alarmantes con este señor. 736 homicidios, más de 9.000 denuncias por extorsión, que es poco, ¿no? Porque realmente sabemos que la gente ni siquiera quiere denunciar, porque inmediatamente tú llamas, esto me lo han comentado hermanos incluso en Huaral, llamas a la policía o vas a poner la denuncia, a las horas el delincuente te dice por qué me has denunciado. A la primera. Entonces, la gente ya ni denuncia. A pesar de ello, hay más de 9.000 denuncias por extorsión. No estoy hablándote de todo el año. Estoy hablando de los 150 días que tiene la dirección Santibáñez. Y ahora, ¿no es acaso motivo suficiente para salir a las calles, para movilizarnos, no solamente para derogar una que otra ley o archivar uno que otro proyecto, para que se larguen todos, para que se vayan a la cárcel? Más de 700 homicidios en 150 días. Y este señor dice que quiere ser presidente, ¿no? Pero ¿qué cosa, pues, hermanos, cómo va a trabajar Santibáñez si está metido en problemas todos los días? Audios por aquí, audios por allá. Ahora esto. Santibáñez está más preocupado en salvar su pellejo que salvarnos a nosotros, ¿no? Que defender al pueblo. Él es como ministro del Interior, tiene que ver el orden interno, la seguridad, la paz de los ciudadanos. Pero mira, familiares de Iván Quispe Palomino exigen la renuncia de Santibáñez, que lo voten de su cargo. Los familiares del ciudadano ya liberado Iván Quispe Palomino criticaron claramente al ministro del Interior luego de la captura equivocada del supuesto número 2 de Sendero Luminoso. Es evidente, es lo mínimo. A un albañil, a un trabajador, lo tratan como cualquier cosa, ¿no? Humillándolo de esa manera. Ahora bien, atención con lo siguiente. Como ya les he dicho, los medios de comunicación han entrado en una campaña en contra del gobierno de Boluarte, ¿no? Eso también, pues, es un indicador. Ahora
sale Perú 21 y denuncia, Perú 21 denuncia los precios inflados con los que se quiere traer aviones. ¿Mm? Y la jugosa comisión que va a quedar para Boluarte y compañía. Sale Panamericana y también denuncia Santibáñez, ¿no? Canal N, bueno, Canal N tiene otro método. ¿Qué hace Canal N? En vez de denunciar directamente al gobierno, invita a algún opinólogo para que lo haga, ¿no? Para que haga el trabajo sucio por ellos. El día de ayer, el abogado Mario Moretti ha dado declaraciones sobre Santibáñez. Van a escuchar ustedes, porque como decimos, la prensa hegemónica también ya está en ese papel. Escuchen, por favor. Bueno, lo que tú has dicho es algo bien cierto. Hay un contubernio entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Ustedes se quedan hasta el 2026 y nosotros también, para seguir usufructando del dinero del Estado, y algunos de ellos de manera ilícita. Esta situación de Santibáñez es muy lamentable. Lamentable porque no tenemos nosotros una estrategia para combatir la criminalidad organizada. Los asesinatos, pese a estar en estado de emergencia, se han incrementado. Y no tenemos ninguna respuesta positiva por parte de este gobierno, porque es el Poder Ejecutivo quien debe establecer los planes y estrategias para prevenir. El trabajo es de prevención y de eso debe estar encargada la policía. Por supuesto. Inteligencia. Es que no hay inteligencia. Recuerda tú que Sagasti, Vizcarra, Castillo y la misma Dina Boluarte desactivaron inteligencia nacional. ¿Para qué? Para colocar a sus miembros policiales de su entorno con la finalidad, no que el informe sobre lo que estaba aconteciendo en contra de los peruanos, sino a favor de ellos.